El Gobierno nos miente. Nos dice que en España han muerto 13.000 personas a causa del coronavirus y no es cierto, son muchas más. Lo sabemos porque nos lo cuentan en los servicios funerarios. Aseguran que con el colapso que tienen es imposible que sean ciertas las cifras del Gobierno, que tienen que ser muchas más. Pero claro, cuando muere alguien sin que se le haya diagnosticado previamente el COVID-19, muere por lo que sea, como no se le hace autopsia, simplemente se determina que no es un muerto por coronavirus y ni siquiera dedican un tiempo a tratar de averiguarlo. El Gobierno nos mintió ya en su día, cuando, sabiendo de lo peligroso de esta pandemia, no nos advirtió y mantuvo sus famosas manifestaciones del 8 de marzo. El Gobierno nos miente ahora cuando dice que está haciendo todo lo que está a su alcance para evitar que siga propagándose la pandemia. Dice que hace todo lo posible, pero, por ejemplo, ¿dónde están los test rápidos que nos tendrían que estar haciendo a toda la población? Cualquiera de nosotros puede ser un positivo asintomático y no lo sabemos porque no nos hacen esos test. ¿O por qué siguen llegando al aeropuerto de Barajas aviones procedentes del extranjero, a lo mejor trayendo a españoles que se habían quedado fuera, vuelven a España, pero al llegar al aeropuerto, ¿por qué no les hacen la prueba a ellos? ¿O por qué no les mantienen en cuarentena durante 14 días? No, simplemente entran a España, donde estamos todos confinados, y ellos entran sin saber qué es lo que nos están trayendo. El Gobierno nos miente en materia económica, cuando dice que, a diferencia de lo que hizo el Partido Popular en la crisis de 2008, que abandonó a los ciudadanos y solo rescató a los bancos, ellos, en cambio, ahora nos están rescatando a todos nosotros. No es cierto. Todo el paquete de medidas económicas que han tomado es una filfa, no vale absolutamente de nada. Los empresarios dicen que pueden presentar ERTEs, resulta que hay un colapso terrible con el tema de los ERTEs y encima el Gobierno sacó un Real Decreto para decir, bueno, si se aprueban ERTEs por silencio administrativo porque no tenemos tiempo a responder si son factibles o no, después tendremos derecho a revisarlos y echar para atrás todo lo que se ha hecho y el empresario tendrá que pagar todo lo que se haya ahorrado. Es decir, que va a ser todavía peor la ruina a la que van a someter a los empresarios. A los autónomos no les han perdonado a nadie las cuotas de la Seguridad Social. Dicen que pueden hablar de aplazamientos, dicen que si cierran totalmente su actividad se podrán acoger. En cuanto a ayudas directas, ni una. Dicen que han liberado 200.000 millones, pero lo único que han hecho ha sido decir a los bancos que den crédito a la gente, que ellos avalan el 80%. Los bancos están mirando con lupa si hay avales para el otro 20%. Aparte de que, bueno, a lo mejor les exigen que se hagan un seguro de vida que al final les sale más caro que el interés que está marcando el ICO. El Gobierno nos miente en toda una serie de cuestiones y nosotros, los españoles, sabemos que estamos manteniendo nuestro confinamiento, que estamos manteniendo nuestra solidaridad, que nuestros policías, nuestros sanitarios, nuestras limpiadoras, nuestros transportistas, nuestra gente encargada de los servicios esenciales está haciendo su trabajo y que entre todos saldremos adelante. Pero es una pena porque nos merecemos un Gobierno que no nos mienta. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en toda la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. Desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, ya saben que nos pueden encontrar a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es o bien distritotv.es. Estamos en nuestro canal en Facebook. Ya saben que hace unos días nos piratearon nuestro canal principal de Facebook, Distrito TV. Lo hemos cerrado para proteger toda la información que contiene y hemos abierto otro, Distrito Televisión. Nos pueden encontrar en Facebook, pueden suscribirse a nuestro canal de Facebook y también ya saben que nos encuentran en todas las redes sociales. Y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Graciano Palomo. Graciano, buenas noches. ¿Qué tal, mi querido amigo? Encantado de tenerle aquí. Y yo a la debida distancia prudencial que imponen las normas sanitarias. Exactamente, pero cuando todo resplandezca ya nos acercaremos. Sí, porque ya sabe lo que pasó con Noé y su arca. Sí. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, que siempre que llueve, escampa.
Sí, señor. Aunque a veces escampa con granizo. Pero Bueno, los castellanos somos así. después de la tormenta siempre llega la calma. Don Carlos Lacazi, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, hoy Buenas tengo muchas noches. preguntas para usted, porque creo que en su despacho están llegando muchas solicitudes de ERTES, ¿no? Por desgracia, y decimos por desgracia porque al final es otra consecuencia más clara de esta crisis económica que ya tenemos hoy y que, por desgracia, creemos que va a seguir continuando en los próximos días. Pues he estado echando un vistazo a los reales decretos y esto tiene trampa. El gobierno nos miente y nos está haciendo trampa. Luego tendremos ocasión Luego de lo hablarlo. hablamos. Pero bueno, de momento empecemos. El gobierno nos miente en materia sanitaria, en materia económica y en materia de manipulación informativa. Y ahora resulta que ante la nefasta gestión que está haciendo, pues Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han desarrollado una campaña de propaganda. Después de esta nefasta gestión que están haciendo con la crisis del coronavirus, que tantos muertos y sufrimientos está causando a los españoles, resulta que los medios de izquierda han iniciado ya su campaña de propaganda en dos direcciones. Por un lado, se trata de culpar a la derecha de privatizar la sanidad, asegurar falsamente que el PP hizo recortes en materia sanitaria y esconder su incapacidad asegurando que la carencia de recursos de protección no fue por su incompetencia y falta de previsión, sino a causa de la herencia recibida de gobiernos anteriores. También culpan a la derecha de atacar al feminismo por criticar la manifestación del 8 de marzo, que se convirtió en foco masivo de infección. Tratan de ocultar que ellos fueron quienes alentaron esa concentración, a pesar de que estaban advertidos del peligro, y se justifican diciendo que ese fin de semana se celebraron otros actos. Lo que no dicen es que eran ellos quienes debían haber prohibido todos esos actos. Y por el otro lado, la campaña de propaganda consiste en ensalzar a los líderes de izquierda para que parezca que su gestión, en vez de funesta, está siendo eficaz para los ciudadanos. Televisión Española se está empleando a fondo en este empeño, pero también otros muchos medios. Hoy, el diario.es ha publicado una entrevista con Pablo Iglesias que de inmediato ha sido difundida por Televisión Española para marcar algunas de las ideas fuerza que están diseminando con esta campaña de propaganda. No puede ser que las privatizaciones hayan debilitado nuestros servicios sanitarios. El paquete de medidas que ha presentado el Gobierno es histórico y creo que revela que vamos a afrontar la salida de esta crisis de manera contraria a como se afrontó en 2008. De la crisis de 2008 se salió rescatando a los bancos. En este caso ha habido una movilización de recursos sin precedentes para rescatar a las familias. En 2008 la gente tuvo que ver cómo se producían desahucios, nosotros los hemos prohibido. En 2008 la gente tuvo que ver cómo se destruía el empleo. Ahora han visto a un gobierno que a través de los ERTES y a través de otro tipo de mecanismos y de subsidios está protegiendo el empleo. Estamos trabajando en concreto mi equipo con el equipo del ministro Escrivá y de la ministra Díaz para que lo antes posible haya un ingreso mínimo vital. En 2008 mucha gente vio cómo les cortaban la luz y la calefacción. Ahora han visto que hay un gobierno que prohíbe los cortes de suministros. Después del intento de Zapatero con el Plan E, que con todos sus límites, porque se limitaba básicamente a la construcción, demostró que no estaba mal pensado. Cuando llegó Mariano Rajoy, lo que nos encontramos fue básicamente con recortes. Y llegamos a un nivel sin precedentes de deuda en España, el 100%, el 100%. ¿Para qué sirvió? ¿Para qué sirvieron los recortes de Rajoy? Para dejar a nuestro país mucho peor preparado cuando llega una situación de crisis. Por eso creo que es muy importante que la oposición entienda que el debate que se está planteando no se produce sobre el eje ideológico izquierda-derecha, que cuando nosotros estamos hablando de defender la justicia social, estamos poniendo encima de la mesa la única vía económicamente sensata, sostenible y eficaz para afrontar como país el desafío en el que esta crisis nos está colocando. Hubo mítines políticos, muchos partidos de fútbol, eventos culturales. Y sobre el hecho de que algunos sectores políticos pongan el acento en el 8 de marzo, creo que la gente no es tonta y la gente sabe que hay quien parece que está tratando de utilizar algo tan grave como el coronavirus como excusa para atacar al feminismo y para atacar a la lucha de las mujeres. Demagogia y propaganda pura y dura. Tenemos comunicación con nuestro analista político, Borja Gutiérrez. Muy buenas noches.
No oímos a Borja. Borja, hola. No podemos escucharle, vamos a tratar de recuperar esa comunicación para ver qué es lo que nos dice respecto a las palabras de Pablo Iglesias. Graciano, ¿qué te han parecido las ideas fuerza que Pablo Iglesias repite? Clarísimamente propaganda. A ver, señor Algarra, es que no hay ninguna novedad. Es decir, a mí no me sorprende, me deja helado, es un mantra que están repitiendo ya hace mucho tiempo. Pero el Agiprop tiene éxito, tiene unas patas muy cortas, tuvo éxito pues, en la época al final del leninismo y el inicio del estalinismo, pero al final todo lo que no sea verdad no se sostiene en el tiempo. Es decir, todo lo que no sea de verdad, ya puedes tener todas las televisiones del mundo, pero que eso no es creíble. Vamos a ver, y se olvida de una cosa, porque en eso lo hacen, o intentan hacerlo medianamente bien, pero yo lo veo como un vicepresidente que tiene 41 años, 42 años, que acaba de llegar, lo veo como Andropov, lo veo como Chernenko. Se le ve deteriorado, sí. ¿Os acordáis de Chernenka, la gerontocracia soviética? Entonces, están lanzados porque la camisa no les llega al cuello. Claro, es que se ha olvidado de decir una cosa. Podría llevar una corbata negra a todos estos, que es que en el día 21 de la cuarentena, datos oficiales, son 135.000 infectados. Yo creo que hay 300.000 o 500.000. Fácil. O 1 millón. Fácil, sí. Muertos, datos oficiales, 13.055. Creo que ya hay algo más porque han dado los datos de esta tarde. En realidad pueden estar en 22.000 muertos. Sobre esa realidad ya pueden hacer el salto de la rana. Eso no se lo sostiene ni Dios con minúscula, para no ofender a alguien. Y cuando vengan esos ERTES maravillosos, ERTES sin H, y se dan cuenta que se las prometían muy felices y tal. Pero dicho eso, sí tengo que decir algo. No me alegro, por favor, no me alegro. Pero yo que tengo muy buena relación con el jefe de la COE, amigo mío personal, y que le he criticado porque sufrió el síndrome del Falcon, lo llegó Sánchez al llegar, como es de Bilbao, de Neguri, le dio 2 palmaditas, y ahora vete conmigo, y lo ha paseado por el mundo en el Falcon, y se creyó la mercancía que le estaba vendiendo Sánchez. Iba a decir que no me alegro, pero ahí tienen ahora, que lo han dejado tirado como una corilla, que no le llaman ni le consultan, que es lo que le gusta a Gramendi. Entonces, está tomando aceite de ricino. Y por hablar con el Agiprop, vuelvo a insistir, es que es difícil repetir las mismas chorradas, pero se olvidan de una fundamental. También es cierto que hay muchos españoles que o no les ha interesado o abrevan siempre en las mismas o van con orejeras, porque claro, si ves a Televisión Española, solo Televisión Española, La Sexta, donde confunden, donde el principio fundamental del periodismo, que es los hechos son sagrados, las opiniones libres, no, aquí lo sagrado son las opiniones, los hechos los ocultan. Entonces, en ese sentido, yo creo que la gente, sobre esas cifras, a mí me interesan los hechos, las cifras. La Brunete, Pedrete, ya la conocemos. La Brunete, Pedrete, ya la conocemos, ¿no? Nos echaron cuando llegaron estos... sí, quería decir una cosa. Lo que se olvida decir, como muy torticeramente hace, que se olvidan de que los recortes que hubo que hacer, los ahorros que hubo que hacer desde el 2011 al 2015, se olvidan de decir por qué hubo que hacer recortes, o a no ser que Rajoy es un hombre intrínsecamente perverso, Montero es un hijo de la Gran Bretaña y tal. No, estaba el país como ahora, en el rescate, y no se produjo el rescate, pero eso se olvidan. Y por cierto, que el jefe del gobierno también estaba a favor de en su tesis, famosa tesis, también aplaudió
los llamados recortes de Rajoy, que devuelve a la sanidad a través de 4.000 millones de pesetas en el 2015, cuando ya veíamos tal. Pero bueno, ahí me quedo. Carlos. Bueno, la verdad es que a mí me avergüenza mucho tener que oír el discurso que acabo de escuchar del vicepresidente, de Pablo Iglesias. Me avergüenza porque si no estuviéramos, Javier, ante, como bien ha dicho Graciano, esta sangría de muertos por esta crisis sanitaria, pues no dejaría de ser propaganda de política que va, bueno, pues vociferando en todas las televisiones que él, a través del gobierno y de los medios de comunicación, que va inyectando dinero a su vez, pues tiene de altavoz, ¿no? Lo que ocurre es que, como bien dice Graciano, hay una sangría de muertos muy importante. Entonces, intentar sacar rédito político mediante esta propaganda de ideas como ideas ya muy manidas, que además muchas de las cuales él comenta, ahora diré, que no es que sea una ocurrencia, vamos a decir, mesiánica de Pablo Iglesias y de sus correligionarios para salvar el mundo o salvar a los trabajadores o empresas, ¿no?, que se están quedando. Antes, al contrario, gracias o por desgracia de su inanición en hechos a los que ahora nos referiremos, pues aún creo, y es mi opinión, se está agravando más la crisis económica y está dejando más sangría de desempleados. Pero lo que quiero referirme es que cuando hay un estado de alarma, Javier, es la propia Constitución y la propia ley que desarrolla la norma la que dice y prescribe qué acciones el gobierno debe de hacer para salir de esa situación. Es decir, este señor no es que haya creado ahora los ERTEs. Primero, los ERTEs están en los estatutos de trabajadores como una figura jurídica que en casos de fuerza mayor, también de causas económicas, productivas, etcétera, tienen para sacarlo. Entonces, ahora mismo estamos en una consecuencia de causa de fuerza mayor, que lo que ha hecho es decir al gobierno que tiene que articular este mecanismo jurídico. Sin duda. Luego entraremos en detalle en el tema de los ERTEs. Parece que hemos conseguido recuperar nuestra comunicación con Borja Gutiérrez. A ver, Borja, ¿nos escuchas ahora? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier, y ahora, un fuerte abrazo también a Graciano y a Carlos. Ahora te oímos con mucha claridad. Borja, vamos a ver, ¿qué te parece esta campaña de propaganda iniciada por el gobierno? La verdad es que en la entrevista a Pablo Iglesias repite machaconamente una serie de mantras que son las ideas fuerza de esta campaña. Bueno, la verdad es que la entrevista es infumable. Me la he leído, pero francamente, aparte de me parece demasiado extensa, vuelve a poner el comunismo, como decía Zapatero del socialismo con rostro humano, esto hace un comunismo con rostro humano, es decir, pone su cara más amable Pablo Iglesias y, como siempre, del lado de los más débiles. Se le debe haber olvidado ya dónde vive y lo que gana. Bueno, pues la realidad es que, como digo, con 15 millones de euros que ahora mismo acaban de engrosar las arcas de todas estas, de sus grupos mediáticos afines, pues evidentemente es más fácil tener de cerca este tipo de entrevistas. Por supuesto que repite de manera sistémica mantras que tratan de difuminar la verdadera acción de gestión que se está llevando a cabo por parte de las comunidades autónomas del PP en esta crisis sanitaria y que dejan, desde luego, en un perfil muy bajo lo que está gestionando el gobierno de la nación, el gobierno de España. Como, por ejemplo, estos mantras, me refiero a los mantras sanitarios de los recortes del Partido Popular. En realidad, la situación que heredó el Partido Popular por parte del señor Zapatero, creo que todos la recordábamos, nos levantábamos todos los días pensando cuándo nos iba a intervenir Europa. Segundo, habla también, y además de manera muy desleal, porque ellos son los primeros que están tratando de meternos cloroformo a todos los ciudadanos diciendo que debemos aplaudir, pero que no debemos hablar, y resulta que cuando ellos tienen la oportunidad, enseguida ya tratan de despreciar el trabajo de gestión realizado por el Partido Popular. El Partido Popular es el único equipo de gobierno, vamos a decirlo así, de gestión en todas las comunidades autónomas, cuyas comunidades autónomas gestionadas por el partido aumentaron en 10 años más de un 13% los recursos del sistema sanitario. Y en cambio, frente a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, por ejemplo Extremadura, ha sido pírrico, vamos a decirlo así, ese aumento en esos años, ¿no? Por tanto, ese mantra queda completamente denostado. Luego ya lo más miserable de toda esta entrevista es cuando trata de comparar
la crisis económica del año 2008 con la crisis humanitaria y económica que vendrá después, muy dura, bueno, pues diciendo que Rajoy rescató bancos, cuando todos sabemos que lo que se rescató con mayor o menor acierto fueron las cajas, y las cajas estaban gobernadas por políticos, o estaban gestionadas principalmente por políticos, entre otros políticos, los de Izquierda Unida, aquellos que representan al comunismo que él tanto adora. Por tanto, me parece despreciable que en estos momentos el diario.es le trate de untar vaselina a la figura de Pablo Iglesias, porque aquí, si me permites, Javier, creo que tenemos que empezar los españoles, los partidos políticos, a mirar de frente. Se dice mucho sin complejos, pero es verdad, porque podemos perfectamente mantenernos unidos, luchando entre todos, valorando todas las noches a las 8 de la tarde el valor, la constancia, el sacrificio de nuestros sanitarios, pero también hay que criticar muy duramente lo que está pasando en estos momentos en España. En estos momentos en España no se está produciendo solamente una negligencia por parte del Gobierno de la Nación en la gestión diaria de esta crisis sanitaria, que luego vendrá, como digo, insisto, una crisis económica galopante. Se está produciendo un cambio de régimen, se está produciendo un cambio de sistema. Han eliminado el foro público, el Parlamento, no hay sesiones de control parlamentarias. Lo que es peor, han empezado a intervenir sobre el día a día de los ciudadanos. Ellos lo llaman intervenir la geolocalización, como hizo Corea. Yo lo llamo censura. Lo llamo censura porque han empezado a censurar de manera bastante habitual las redes sociales y todos aquellos comentarios, vídeos o imágenes que no lo son de su agrado. Eso ya sabemos dónde se produce. Lo conocemos día a día en la República Bolivariana, por ejemplo, de Venezuela hasta la fecha, y en otros muchos regímenes a los que los comunistas de Podemos han abrazado de manera bastante cordial y habitual. Bueno, pues todo eso, unido a la falta de medidas económicas para el principal tejido económico y de creación de empleo de España, que no son otros que las pymes y los autónomos, porque no hay medidas, señor Iglesias. En la entrevista usted dice muchas mentiras, pero una muy grande, una que duele mucho a los más de 3 millones de autónomos de España, en la que dice que van a tener un subsidio por desempleo al cerrar la empresa. ¿Sabe lo que le digo yo, señor Iglesias? Que lo que hay que tratar es que no cierre esa empresa, que ese autónomo no se tenga que ir al paro, porque, insisto, se está produciendo un cambio de régimen, producto de lo que quiere el señor Iglesias y sus acólitos comunistas, con la connivencia del señor Sánchez, es destruir este tejido empresarial básico y productivo español, porque recordemos que el señor Solchaga ya dijo que España, ¿por qué no podía ser un país solo de servicios? No tenía por qué tener industria. Bueno, pues ahora ya somos solo un país de servicios. Si destruimos eso, lo que va a ocurrir es que el señor Iglesias, en ese erial que se produzca económico, va a justificar sus medidas comunistas. Y ahí es donde nos va a meter las nacionalizaciones, las expropiaciones y la intervención justificada. Y mientras tanto, el resto a actuar como servidumbre, únicamente como ciudadanos que amparan la servidumbre. Borja, escuchándote, la verdad es todo muy preocupante porque da la impresión de que estés dibujando un golpe de Estado en toda regla, desde el poder, acumulando todos los resortes de poder del Estado y tratando de dibujar esa que estás anunciando República Bolivariana en España. Si realmente van por ahí los tiros, es realmente preocupante, ¿no? Bueno, de hecho es que el golpe de Estado ya se está produciendo. Mucha gente en España asocia el golpe de Estado a un señor con una pistola y pegando tiros en el Congreso. No, el golpe de Estado es mucho más que todo esto. El golpe de Estado es el que cometió el señor Puigdemont. El golpe de Estado, como en la Francia del siglo XVII, es simplemente comenzar unas actuaciones que van contra la moral y contra las normas comúnmente aceptadas únicamente para eliminar a tus enemigos e imponer el sistema que tú quieres de gobernanza. Y eso se produce, Javier, en los sistemas omnipotentes. Y en estos momentos en España, aunque no les guste escucharlo a los socialistas, a los comunistas y a todos aquellos que están mirando de perfil ante el problema que se nos viene encima, en España hay un poder omnipotente, porque la oposición no tiene oportunidad de participar en el foro público. Y están determinando las cosas, como dijo el señor Echenique el otro día,
porque con la celeridad de los acontecimientos tienen que tomar ellos todas las decisiones. Y sí, con esa celeridad la están tomando efectivamente y algunas voces tienen que alzarse, si no otros medios de comunicación, quizá porque se esperan ver regados por el cuerno de la abundancia del Estado, en algunos medios sí lo decimos alto y claro. Borja Gutiérrez, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Un placer, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, no, yo quería añadir que lo que de todas formas es lo que se le debe de exigir al gobierno, y en este caso a Pablo Iglesias, que es quien ha dado este mitin, pues es que salga para dar soluciones, para si acaso asumir errores y decir que no los van a volver a cometer. Esto ya sé que es esto sería Disney, esto sería correcto, pensar en un mundo ideal. Pero ya que no lo hace, lo que sí habría que recordar a Pablo Iglesias es que hay muchos colegas abogados, por cierto, que están ahora mismo preparando demandas por vía civil, contencioso administrativa y denuncias por vía penal, querellas, por precisamente la responsabilidad que se les dirige al gobierno, a los miembros del gobierno, por no haber hecho y haber mirado para otro lado lo que tenían que haber hecho. O sea, que cuidado, por mucha cuidado propaganda con que lo hagan digan. ahora, por mucha propaganda que hagan ahora, tienen una responsabilidad política, pero posiblemente hasta también una responsabilidad penal. Sin Bueno, duda. yo ya sabéis lo que opino sobre el tema de la política, es evidente, si dan opción a los ciudadanos, que lo dudo, ahora por lo menos, y de la penal. Sencillamente vuelvo a repetir lo que dije el otro día, es que no me lo creo, no hay redaños en los jueces, Ya. no hay redaños. Carlos, olvida toda esperanza, como Dante a la entrada del quinto infierno. Mira, has visto lo que ha pasado con la... Fíjate, la fiscal general, fíjate si es malvada, que archiva la causa general, digamos, por el tema de las residencias, y a través de sus quintacolumnistas en la prensa, un paniaguao que le echaron hace poco de un medio público, publica que hay 31, la Fiscalía está en 31 casos en las comunidades autónomas, que lo que ha hecho es derivarlo para que cuando llegue a la Fiscalía General lo cierren. Pero bueno, al hilo de esto, es decir, sinceramente, poner todas las demandas que os dé la gana, ya verás cómo las papeleras, y además el papel ahora es muy caro, y va a ser lo más, o sea que si por lo menos es telemáticamente, eso es lo que los ecologistas de verdad nos ahorramos. Pero yo quería, al hilo de que hoy es el día 21 o 22, creo que 21, según mis cuentas de la cuarentena, mire, voy a repetir las cifras. Oficiales, 135.000 infectados, alrededor de 800.000 según los expertos. Muertos oficiales, 13.055, 22.000 según los sepultureros, que son los que saben, y los curas, que también lo han dicho. Los funcionarios de las funerarias están diciendo que no les cuadran las cifras del gobierno a tenor del colapso que están teniendo ellos. Entonces, vuelvo a repetir esas cifras. Oiga, tenemos que esperar a que sacrifiquen un perro para poder decir lo que opinamos de la gestión del gobierno. Señor Escolar, señor Iglesias... Imagínate si gobernara la derecha, el incendio que habría en las calles. Oiga, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tenemos que esperar a que sacrifiquen a un perro? No, tenemos que volver tal cual. Y dos, ¿cuándo nos van a decir quién ha trincado los 30 kilos que se ha gastado el Estado en los test falsos? ¿Quién la ha trincado? Porque ya ha pasado mucho tiempo. Y eso tiene que ser transparencia, dimisión, ¿no? Como decía el otro. ¿Y cuánto cobra Leire Pajín, una estadista sin par que ha salido de los laboratorios de Yale, que es asesora técnica del gobierno? Oiga, porque yo sabemos lo que cobra Fátima Báñez, que algo de experiencia y de buena gestión tiene, en la COE, en la fundación de la COE, para ayudar a sacar adelante las empresas. Cero. ¿Cuánto gana Leire Pajín? ¿Cuánto nos cuesta los Leire Pajín?
Y finalmente, en este momento, el jefe del gobierno constitucional español tiene más poder que Erdogan, que Putin, otro, que Orbán, ¿os acordáis? De Víctor Orbán. Víctor Orbán, que es un fascista. Que tanto se había dicho de él, sí. Y un poquito menos que Maduro. Y ahí me quedo. Pues fíjate, y hay que decirles que esta campaña de publicidad, de propaganda, que hace ya semanas que inició el gobierno, se ha recrudecido después de saberse que los índices de popularidad de Pedro Sánchez están bajando notablemente. Según publica hoy el diario ABC, 1 de cada 4 ciudadanos es el único que no tiene críticas contra el gobierno. Solo 1 de cada 4 encuestados aprueba su gestión. Resulta que la valoración del gobierno en España está en un 27%, y muy alta me parece, frente a un 71% del italiano Giuseppe Conte, o un 63% de la alemana Angela Merkel, un 55% del británico Boris Johnson, o un 39% del francés Emmanuel Macron. Es decir, que realmente baja la popularidad del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y que seguramente seguirá bajando. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos. Queremos hablarles de los ERTEs, porque ¿se acuerdan ustedes de que la semana pasada la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, entre chascarrillos y bromas de Barrio Sésamo, amonestó a los periodistas porque eran unos ignorantes y no sabían que lo que ella sabía, que los ERTEs en realidad sirven para conservar el empleo? Bueno, pues hemos estado estudiando la letra pequeña de los ERTEs y es una filfa, es una engañifa y una trampa para los empresarios. Lleven ustedes muchos cuidados si van a pedir un ERTE, véanse bien la letra pequeña, porque el gobierno se ha reservado un derecho. Como no tienen tiempo las consejerías de trabajo de las comunidades autónomas a responder a todas las demandas de ERTE que están llegando, pasan los famosos 5 días de plazo máximo y se aplica silencio administrativo. El silencio administrativo quiere decir que sí, que se puede hacer el ERTE. Bueno, pues ahí está el gobierno con la trampa. Ha sacado otro real decreto para decir, cuidado, que yo luego, a toro pasado, podré revisar ese ERTE. Y si no está conforme, se lo echo para atrás y usted paga todo lo que dejó de pagar en su momento. Gravísimo. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.
¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Así que confíe en Colacel Antiox, es mucho más que colágeno. Está de venta en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 y también en su página web parafarmaciamundonatural.es.
Las medidas anunciadas por la ministra de Trabajo la semana pasada de presuntas ayudas a las empresas tienen trampa. Resulta que la ministra Yolanda Díaz, que la semana pasada, entre chascarrillos de Barrio Sésamo y desprecios a la prensa, aseguró que los ERTEs eran la manera de proteger y garantizar el empleo, pues ha provocado que centenares de miles de empresas se hayan precipitado a presentar expedientes. Los gestores y despachos de abogados están desbordados presentando la documentación exigida. Las consejerías de trabajo de las comunidades autónomas que deben autorizarlos, también desbordadas, son incapaces de dar respuesta en el plazo de 5 días que marca la ley, por lo que, por silencio administrativo, se están llevando adelante muchos ERTEs. Pero el peligro es que dentro de unos meses el Gobierno decida revocarlos por considerar que no son por causa de fuerza mayor. Y eso obligaría al empresario a tener que pagar todos los salarios ahorrados en ese tiempo. El Gobierno está jugando sucio con los empresarios, que más vale que anden con pies de plomo y blinden bien sus expedientes si no quieren ver cómo su ruina puede ser todavía peor. Y además, el Gobierno está imponiendo que sean UGT y comisiones obreras los que hagan y deshagan a su antojo, por encima de la voluntad de los trabajadores de cada empresa. Vamos a analizarlo en detalle. El 18 de marzo, el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Bien, pues ahí, en su artículo 23, especificaba que si la compañía tiene comité de empresa, este sería el órgano negociador, pero si no tiene representantes sindicales, entonces los interlocutores serán los sindicatos que hayan firmado el convenio colectivo del sector, es decir, prevalencia para UGT y comisiones obreras, que son los mayoritarios en casi todos los sectores. La comisión negociadora deberá estar constituida en 5 días, el periodo de consulta será de 7 días y el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se evacuará en el plazo improrrogable de 7 días. ¿Qué pasa? Bueno, lo que les decimos, que las consejerías de trabajo de las comunidades autónomas están saturadas y no alcanzan a responder todas las solicitudes ni en 5 ni en 7 días, por lo que se aplica el silencio administrativo y el ERTE se lleva adelante. Pero aquí viene la trampa. En el Real Decreto 9/2020 de 27 de marzo, publicado en el BOE el 28 de marzo, en el artículo 5 encontramos una disposición adicional, la segunda, que dice que el Gobierno podrá, con efectos retroactivos, inspeccionar cualquier expediente que haya sido concedido, incluso meses antes, y determinar si se ajusta o no a lo establecido. Si se determina que no, habrá sanción para el empresario, que además deberá ingresar las cantidades percibidas por el trabajador, deduciéndolas de los salarios dejados de pagar. En caso de que sea correcto, el empresario se ve obligado a mantener a los trabajadores reincorporados un mínimo de 6 meses. Es igual que haya bajado su actividad, no puede reducir plantilla. Muchos, sin duda, se verán obligados a cerrar. Esto respecto a los ERTEs, pero ¿qué pasa con los permisos retribuidos impuestos por el cierre de toda actividad no esencial con la obligación de recuperar las horas? Bien, pues el Boletín Oficial del Estado del domingo, 29 de marzo, ahí encontramos el Real Decreto 10/2020 que lo regula y nos dice en su artículo 3 que para la recuperación de esas horas habrá que negociar también, si no hay representante de los trabajadores, con los sindicatos mayoritarios del sector, o sea, otra vez, UGT y comisiones obreras. Dense cuenta, estos sindicatos decimonónicos, UGT y comisiones obreras, que habían perdido todo el protagonismo en la segunda mitad del siglo pasado y que ya demostraban que no servían para nada como agentes sociales, de repente ahora, gracias al gobierno socialcomunista, adquieren una relevancia importantísima, hasta el punto de que si usted tiene una empresa con unos pocos trabajadores y no tienen comité de empresa y no tienen representantes sindicales, no podrán ser los propios trabajadores quienes defiendan su modo de negociar cómo quieren recuperar las horas. No, habrá que ir al convenio marco del sector para ver quiénes son los sindicatos mayoritarios, que serán UGT y comisiones obreras. A ver, señor abogado, ¿esto es así? Son muchos temas. Lo primero que hay que decir que efectivamente en el despacho, y por experiencia propia puedo contarlo, lo que ocurre es lo que ya veníamos apuntando en anteriores programas, casi desde que pues estalló toda la crisis sanitaria y sobre todo a raíz del decreto de estado de alarma. ¿Qué dijimos entonces? Bueno, pues que había una gran desinformación y una altísima inseguridad jurídica en todos los reales decretos que se iban decretando a su vez. ¿Por qué? Pues porque no se especificaba claramente las normas, las reglas a seguir, o, por esto que apuntas, porque cuando te habían dicho y aclarado unas normas de juego, después efectivamente venían las matizaciones y los cambios.
¿En experiencia propia qué puedo contar? Bueno, pues en el último caso que hemos tenido de unos clientes a los que les hicimos un ERTE, bueno, inició el empresario, era de un taller de coches, inició al inicio del estado de alarma este ERTE, puesto que por causa de fuerza mayor se estaban contagiando muchos de sus trabajadores, tenía 2 casos de contagios además, e inició este ERTE. Bien, ocurre que el plazo efectivamente que la Administración tiene, que luego se recortó a 5 días, antes eran unos días más, el caso es que ni con los días de antes ni con los días de ahora están totalmente colapsados, no respondieron, dábamos por hecho, por silencio positivo, en este caso efectivamente que estaba autorizado este ERTE, y la sorpresa es que llega una resolución ahora diciendo que no puede estar bajo la fuerza mayor el taller mecánico, puesto que efectivamente talleres mecánicos tienen bueno, ambulancias u otros... no están obligados a cerrar, con lo cual no le considera fuerza mayor. Fuerza mayor, pero esto era a posteriori, cuando eran las actividades esenciales que en esa lista tasada el Gobierno decretó, pero no antes, y antes se había dicho que el COVID-19 iba a ser causa de fuerza mayor para todas las empresas que se vieran abocados para ello. Por tanto, aquí tenemos un claro ejemplo de inseguridad jurídica y de desinformación. Pero podemos ir más allá, tenemos un montón de ERTEs que efectivamente, cumpliendo por actividades no esenciales, han tenido que cerrar, han procedido a hacer estos ERTEs que desde el despacho les hemos asesorado jurídicamente a ello, y resulta que efectivamente no hay una resolución. ¿Qué ocurre si mañana, según este decreto nuevo que ahí has apuntado, viene la autoridad laboral, viene la inspección para decir que no, y tiene que pagar, ojo, no solo los salarios de los trabajadores, sino también las cuotas de seguros sociales que le hubieran correspondido al empresario? Además de la multa. Además de la multa. Pues que esa empresa directamente ya no es un ERTE, ya no es un ERE, es que se va a la quiebra, es un concurso de acreedores, se hunde, y entonces dejamos a la economía mucho peor. Pues y esto, esa es la protección que está dando el Gobierno a las efectivamente, empresas. esto es lo que nos quejamos, lo que se quejan nuestros clientes y lo que en el despacho estamos viendo, que hay una inseguridad jurídica brutal, que hay unas normas que van más bien a fiscalizar al empresario más que a ayudarle, más que a ponerle ayudas, parece que le ponen, parece no, seguro le ponen piedras en el camino, y en vez de decir, señores, todo el que tenga cierre echado, por supuesto, fuerza mayor, ERTE, las medidas que ya están puestas en el Estatuto de los Trabajadores, que no se las han inventado ahora estos señores aquí por la pandemia, pues que se proceda, con las excepciones que efectivamente están decretadas por estos reales decretos de urgencia que ya estamos viendo. Pero nada más, no poner más piedras en las ruedas del camino del empresario, porque al final esto va a redundar que el empresario tenga que cerrar y que estos trabajadores que efectivamente podrían haber sido reincorporados, como es el espíritu de la norma, cuando pasara la situación excepcional a ese puesto de trabajo, puesto que, recordemos, se suspende la actividad laboral, no se extingue, pues resultará que no tienen dónde volver a reintegrarse porque el empresario ya no puede hacer frente a esos costes que le están haciendo tener. Es decir, que el Gobierno, una vez más, nos está engañando, nos está mintiendo. Dice que pretende ayudar a los empresarios y en realidad le está poniendo en una situación todavía más peligrosa. Graciano. Es que es vuelta la burra al trío. Es decir, saben pocas cosas, sí. No han gestionado una mercería, han gestionado edificios de ocupas, protestas, pero no han mercerado una mercería, con todo respeto a la mercería, que debe ser difícil de gestionar en estos tiempos. ¿Qué digo una mercería? Digo un estanco. No han gestionado nada, han vivido siempre en la mamandurria, son comunistas, por lo tanto, el empresario es un enemigo, no, un enemigo a batir, siempre y cuando, y si pueden quedarse con lo que tienen, como ha pasado con algunos de nuestros colegas venezolanos, pues digamos, se lo quedan. Hechos, cifras. En el mes de marzo se superó toda la cadencia histórica de desempleo desde 1492, que ya ha llovido. Sí, desde que hay desde la toma de Granada, sí. En este país que todavía llamamos España, no se había producido 1.900.000 parados en un mes. 3 parados... En 15 días, en realidad.
3 parados cada minuto. Mando huevos, ¿eh? Bueno, hechos 1.900.000 parados. Seguramente entre esta gente que se ha quedado en el paro ha habido mucha gente que los ha votado y que incluso los defiende. Estoy seguro, porque si no, no salen las cifras, salvo que hayan hecho pucherazo. Y hombre, hasta ahí podíamos llegar. Podemos llegar, pero hasta ahí habríamos llegado el 10 de diciembre. Entonces, no se sorprendan ustedes. Yo me acuerdo que en la primera entrevista que se le hizo en Televisión Española al señor Iglesias, la primera pregunta se la hice yo. Era emergente, nos iba a sentar en un jamón y comer de otro, todos eran unos corruptos, unos chorizos y unos inútiles, y él venía subido en un caballo blanco, envuelto en una capa blanca, para liberar a los pobres hispanos, llenos de mugre y de tal y cual. Yo le hice la primera pregunta. Oiga, señor Iglesias, en la noche de 24 horas, que entonces tenía 1.9, 2, 2.5, 3 llegábamos, 3.5 de audiencia. Ahora está en el 0.6. Bien. Y le dije, oiga, ¿usted es comunista? Está ahí, o sea, que está en aquella famosa entrevista que al pobre Sergio Martín le dieron hasta el carnet de identidad y no digamos Alfonso Rojo y tal. Y yo le pregunté, ¿usted es comunista? Y me dijo, bueno, no, mi movimiento es transversal, en fin, le faltó decir, aquí caben los del Opus Dei, los de los Legionarios de Cristo, los del Padre Apeles y tal y cual. Pues el hecho es que era comunista y luego era transversal, aunque tengo un ADN, joder, fíjate, el ADN es su padre, que viene del FRAC, y su madre de Comisiones Obreras, y su abuelo ni te cuento. Bueno, entonces, no nos podemos, digamos, engañar. El leninismo demostró que solo en condiciones extraordinarias y antidemocráticas se puede acceder al poder. Después de la Revolución de Octubre del 17 de octubre del 17, en la toma del Palacio de Invierno, los mencheviques, es decir, socialdemócratas, liberales, en la Duma, eran mayoría absoluta, y los bolcheviques representaban un 15, un 20%, no más. Pues se quedaron efectivamente con el poder. Lo mismo pasó el 1 de enero del 59, cuando triunfan los barbudos de Sierra Maestra, donde el poder se lo queda a Castro, cuando la mayor parte de la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista la llevan liberales y comandantes que luego son depurados como Uber Matos y como Gutiérrez Menoyo y como el Camilo Cienfuegos, que desaparece y lo liquida Castro en una avioneta. Entonces, no nos podemos, y como son, tú lo has dicho antes, Carlos, como son muy antiguos y muy demodés y muy rancios, están en lo mismo, porque no queda, digamos, otra. Pero otro hecho que me interesa destacar, señor... Dígame. Algarra. Vamos a ver. En el 5 de septiembre del pasado año, o sea, hace unos meses, la ministra Montero, esta ministra de Hacienda, ni más ni menos, la que subastaba medicinas, en la compra de medicinas en Andalucía, mandó una carta a 11 comunidades autónomas, una carta que está ahí, hechos, manda una carta a 16 comunidades autónomas diciendo que se están gastando mucho en sanidad, que esto es la tumba del fascismo, que aligerar, bueno, pues nadie, más periodismo, oye, no lo saca, y fíjate que da exclusivas, todos los días da muchas exclusivas, y termino en esta cuestión. Oiga, saben ustedes, hechos, ¿sabe cuánto tiempo lleva el señor Sánchez en la presidencia del gobierno? 20 meses. Tiempo suficiente para que hubiera tomado medidas de prevención en todo este tema. Así que cuando usted le preguntó a Pablo Iglesias si era comunista, dijo que no y todo eso. No, dijo que sí. Pues antes, cuando le hacíamos la pregunta, contestaba bien, claro. Que no. Comunista. Yo soy comunista. Yo soy comunista. Yo soy comunista.
Esta pregunta se la habíamos hecho en El Gato al Agua y había contestado claramente que sí. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos. Hemos de seguir hablando de economía, de cómo están sufriendo diversos sectores y hemos de preguntarle a don Graciano Palomo qué opina de un rescate a la vista. Ahora nos contará. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural.